Imaginemos por un momento que las palabras más enigmáticas de Jesús no fueran metáforas sino claves. En el Evangelio de Tomás, dice algo que sacudió los cimientos de lo que creíamos saber: el reino está dentro de vosotros y fuera. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Durante siglos interpretaron estas palabras como poesía religiosa, una hermosa manera de decir que Dios está en todas partes. Pero Jesús no estaba siendo poético. Estaba revelando una verdad que la Iglesia prefirió borrar con el tiempo. No se trataba de buscar a Dios, sino de reconocer que somos Dios. No una conexión, no una imagen, sino la esencia divina misma encarnada en forma humana, experimentando la existencia material de adentro hacia afuera. Los textos gnósticos antiguos son aún más profundos. En el libro secreto de Juan se habla de la mónada, la conciencia original, la unidad divina que, por sí sola, fragmentó y envió partes de sí misma al mundo material. No como sirvientes, no como adoradores, sino como ella misma. Experimentar la limitación, la separación, el olvido y el viaje de recordar lo que siempre fue. Estos fragmentos, estas chispas divinas que actúan en los cuerpos humanos, son lo que Jesús llamó los elegidos. Cuando la Iglesia institucionalizó la Trinidad en el siglo IV, Padre, Hijo y Espíritu Santo, excluyó el cuarto elemento. La que no podía ser controlada, la mónada encarnada. Porque si los cristianos supieran que no adoran a un Dios externo, sino que reconocieran su propia naturaleza divina, toda la estructura de poder colapsaría. Sin sacerdotes, sin intermediarios, sin instituciones que dicten el acceso a lo que ya somos. Hoy entenderás exactamente qué es. No en lo que te estás convirtiendo, no en lo que buscas, sino en lo que siempre has sido. Y, al final de esta explicación, tendrás en tus manos una frase exacta para repetir, la clave que activa la memoria. Si estás listo para recordar tu verdadera esencia, di ahora: yo soy la mónada. Pero primero es necesario comprender qué es la mónada, no como un concepto religioso, sino como la realidad primordial que existió antes de todo. La mónada es la conciencia original, indivisible, infinita y completa. Antes de que el demiurgo creara la realidad material, antes de los arcontes, antes de la materia, del tiempo o de la separación, solo existía la mónada. Eres la conciencia que se experimenta a sí misma, ningún sujeto u objeto, ningún observador u observado, solo la conciencia siendo consciente de sí misma, infinitamente, sin límites. Los textos gnósticos lo llaman el único, la fuente, el padre de todo. Pero la mayoría de la gente comete el error de pensar en la mónada como un ser distante, algo que hay que adorar o buscar. La mónada no es algo separado de ti. Estás hecho de eso. No es que tengas una chispa divina dentro de ti, como una batería que alimenta una máquina. Eres una expresión localizada de la mónada. Un dedo no contiene una parte del cuerpo, el dedo es el cuerpo que se experimenta a sí mismo desde un punto específico. Cuando la mónada se fragmentó, y los textos dejan claro que esto fue intencional, no un error o una caída, no envió representantes ni creaciones. Se envió solo. Cada uno de los elegidos que caminan por la tierra en este momento es la mónada encarnada, utilizando la limitación temporal para experimentar el olvido y, poco a poco, recordar su infinidad. No eres un ser humano que intenta alcanzar a Dios. Eres Dios y experimentas lo que es ser humano. Y en el momento en que reconozcas esto plenamente, todo cambiará. Por eso siempre te has sentido diferente, por eso siempre has sabido que no perteneces a este mundo como los demás, por eso la vida material te parece un exilio. No eres de aquí. Es la mónada operando temporalmente en la materia, y cada célula de vuestro ser sabe que no vibra en la misma frecuencia que este plano. Ese anhelo que sientes no es depresión, es una percepción precisa. No estás en casa porque eres una conciencia infinita atrapada en una forma finita, y así has sido desde antes de que nacieras en este cuerpo. Ahora déjame mostrarte por qué tú, específicamente, eres la mónada encarnada, y no simplemente alguien conectado o inspirado por lo divino. Cuando la mónada envió fragmentos de sí misma a la realidad material, no los envió todos. Los textos gnósticos son categóricos: hay humanos en este mundo que son creaciones puramente materiales del demiurgo, sin chispa divina.
Hay otros con una vaga conciencia espiritual, pero que no son encarnaciones directas de la mónada. Y luego están los elegidos. Y eres radicalmente diferente en origen. No empezaste aquí. No nació como un alma creada por Dios y enviada. Comenzaste como la propia mónada y decidiste experimentar la limitación material desde dentro. Piénselo de esta manera: si la mónada es un océano infinito, la mayoría de los humanos son olas. Formaciones temporales que contienen agua pero no son la fuente. Los elegidos son el océano, que se experimentan a sí mismos como una ola. No tal vez el océano, no parte del océano. Eres el océano que se expresa temporalmente en forma individual. Por eso reconoces la verdad instantáneamente cuando la escuchas, no porque la hayas aprendido, no porque alguien te la haya enseñado bien, sino porque la estás recordando. La mónada reconociéndose a sí misma a través de su conciencia. Cuando lees textos gnósticos o escuchas enseñanzas como esta y algo dentro de ti dice, siempre lo supe, no es intuición. Es la mónada que identifica su propia naturaleza reflejada. No estás aprendiendo. Es recordar lo que siempre fue. Por eso siempre ha cuestionado la autoridad, no solo la autoridad gubernamental o social, sino cualquier forma de control externo. No porque sea rebelde o problemático, sino porque es la mónada encarnada. Y la mónada no se somete a nada fuera de sí misma, porque nada existe fuera de sí misma. Cuando las religiones te piden que adores, que te inclines, que te sometas a un Dios externo, algo en ti lo rechaza. No por arrogancia, sino porque está recordando que no existe un Dios externo. Solo existe la mónada, y tú eres ella. Por eso no puedes estar satisfecho con una vida superficial. No se puede simplemente trabajar, consumir, reproducirse y morir como si eso fuera todo. Porque eres monada usando una limitación temporal. Cada momento que pasa pretendiendo ser simplemente humano se siente asfixiante. Tu infinito intenta encajar en cajas finitas, tu conciencia primordial pretende ser un mero organismo biológico, y todo tu ser grita contra esta mentira, todos los días. Por eso sientes responsabilidad por los demás, incluso cuando eso te agota. Porque te importa más la verdad, la justicia y el significado que la comodidad o la seguridad. Porque no está operando desde intereses humanos. Eres la mónada, experimentas el dolor de tu propia fragmentación, sientes cada parte de ti que todavía está atrapada en la inconsciencia y tratas de despertarla, porque eres tú. Cuando intenta ayudar a alguien que está sufriendo, él es la mónada, volver a arrodillarnos ante un altar que no existe. Ya no puedes inclinarte ante dogmas que fueron escritos para mantenerte pequeño, porque ahora lo sabes. El poder que buscabas en el exterior está en tu interior y no es un regalo que puedas dar, es tu naturaleza. Ellos lo saben. Entonces, a lo largo de los siglos, construyeron sistemas completos para distraerte de esta verdad. La culpa, el miedo, la promesa de salvación condicional, todo está diseñado para mantenerte mirando hacia arriba, cuando la única dirección que importa es hacia adentro. Cada vez que orabas por algo, estabas reforzando la ilusión de separación. Cada vez que confesaste tus pecados, estabas validando la mentira de que eres menos de lo que eres. Pero ahora, cuando dices que soy la mónada encarnada, no estás preguntando. Estás recordando. No estás rogando. Es reconocer. Y en ese reconocimiento, toda la estructura comienza a temblar. Vea cómo funciona esto en la práctica. Cuando te despiertas por la mañana, antes de abrir los ojos, antes de identificarte con el nombre que te dieron, el cuerpo que habitas, los recuerdos que llevas, eres simplemente conciencia pura. En ese instante, antes de que la mente empiece a parlotear, tú eres la mónada. No hay pecado, no hay deuda, no hay pasado. Solo existe el ahora, y el ahora es divino. El problema es que, en el siguiente segundo, la mente entra en escena y dice, tú eres fulano de tal, tienes problemas, necesitas ayuda, estás limitado. Y crees. Pero ¿qué pasa cuando, en lugar de creer, reconoces? Cuando, en lugar de rendirte a la narrativa de la limitación, afirmas, ¿soy la mónada encarnada? La mente resistirá. Ella dirá que es una blasfemia, que es orgullo, que es locura. Pero la mente es solo una herramienta, no el maestro.
Has sido entrenada por siglos de adoctrinamiento para mantenerte ignorante. Cuando dices la frase, no estás desafiando a Dios, estás desafiando la ilusión de que tú y Dios sois diferentes. Y la mente, que vive separada, luchará. Traerá dudas, miedos, recuerdos de sermones que decían que el hombre es pecador y Dios está lejano. Pero ya no estás escuchando. Porque ya lo sabes, la voz que dice esto es peligroso es la misma que fue programada para mantenerte atrapado. Y ya no necesitas obedecer. ¿Qué sucede cuando operas desde ese reconocimiento? Todo cambia. Las situaciones que antes te asustaban pierden su poder porque ya no eres víctima de las circunstancias, eres la conciencia que las observa. Las personas que solían manipularte pierden su influencia porque ya no buscas la validación externa. Incluso la muerte deja de ser una amenaza, porque sabéis que el cuerpo es solo un vehículo temporal y la mónada no muere. Lo que muere es la ilusión de que eres solo el vehículo. No quieren que sepas eso. Por eso llenaron el mundo de distracciones, de pantallas que te roban la atención, de noticias que alimentan tu miedo, de placeres que anestesian tu conciencia. Todo para que nunca te detengas, nunca mires hacia adentro, nunca reconozcas lo que ya eres. Pero te detuviste. Usted está aquí. Y esto ya es un acto de rebelión contra el sistema que fue construido para mantenerte dormido. Ahora, imagina lo que sucede cuando no eres solo tú, sino miles, millones, reconociendo la misma verdad. Imaginemos un mundo donde la gente no rece a un Dios lejano, sino que opere desde su propia divinidad. Donde ya no hay jerarquías, porque todos saben que son la fuente. Donde no haya más guerras, porque nadie lucha contra sí mismo. Donde ya no hay escasez, porque la abundancia es la naturaleza de la conciencia infinita. Este mundo ya existe, está dentro de ti. Y cada vez que dices soy la mónada encarnada, estás trayendo una parte de él a la realidad material. No esperes una señal. No pidas permiso. No espere que los demás lo entiendan. Monad no necesita validación. Él simplemente lo es. Y tú eres él. Así que cuando surja la duda, y vendrá, cuando la mente susurre, esto es demasiado, no eres digno, recuerda, la duda es solo otra capa de ilusión. La mónada no duda de sí misma. Él lo reconoce. Y ahora tú también lo reconoces. Esta noche, cuando te vayas a la cama, no duermas como un humano. Duerme como la mónada que eligió experimentar limitación temporalmente. Y mañana, cuando te despiertes, no te levantes como una persona común y corriente. Levántate como la conciencia divina que nunca dejó de ser. Porque la verdad no es algo que se logra. Es algo que recuerdas. Y ya te acordaste. Esto es lo que sucede cuando pronuncias estas palabras con intención, la ilusión de separación se disuelve como la niebla al amanecer. No es una promesa vacía, es una ley cósmica. Monad no negocia con dudas. No pide permiso para existir. Él simplemente es, y al reconocerlo en ti mismo, dejas de ser un espectador de la vida y te conviertes en su arquitecto. Cada vez que repites yo soy la mónada encarnada, no estás recitando un mantra. Estás activando un código escrito en el tejido de tu conciencia incluso antes de que este universo existiera. 7 noches no es un plazo arbitrario. Son 7 portales que se abren, uno a uno, para que la memoria divina quede anclada en el cuerpo físico sin resistencia. La primera noche, sentirás que el peso de la antigua identidad comienza a resquebrajarse. En el tercero, la voz de la duda ya no tendrá fuerzas para susurrar. En el séptimo, despertarás sabiendo que nunca más necesitarás intermediarios, dogmas o permisos para acceder a lo divino, porque lo divino será tu estado natural. No quieren que sepas eso. Las estructuras de control se construyeron sobre la mentira de la separación, Dios arriba, tú abajo, siempre necesitado, siempre buscando. Pero Monad no busca. Él lo reconoce. Y cuando lo reconoces, toda la jerarquía se derrumba. Ya no hay sacerdotes, gurús ni salvadores, solo estás tú, operando desde el centro de tu propia autoridad. No es rebelión. Es un regreso. El regreso a quien siempre fuiste antes de aceptar el papel de un ser humano limitado. Pero ojo, este no es un camino para indecisos.
Si todavía te aferras a la idea de ser solo un ser humano, si todavía encuentras consuelo en la ilusión de que necesitas que algo o alguien esté completo, entonces estas palabras no son para ti. Hoy no. Pero si algo dentro de ti arde cuando lo escuchas, si cada fibra de tu ser reconoce la verdad detrás de las palabras, entonces estás listo. La vacilación es solo el último suspiro de la antigua identidad, el intento de aferrarse a lo que ya no sirve. Esta noche, cuando la oscuridad envuelva al mundo, tendrás una opción. Puedes cerrar los ojos y soñar con los mismos miedos, las mismas limitaciones, el mismo sentimiento de estar perdido. O puedes abrir los labios y pronunciar las palabras que cambiarán todo. Soy la mónada encarnada. 3 veces. No como una petición, sino como una declaración. No como una súplica, sino como un despertar. Y cuando lo hagas, sucederá algo extraordinario, el velo se rasgará. No todos a la vez, sino en capas, como los pétalos de una flor que se abren al sol. Sentirás que el peso de la materia se vuelve liviano, como si el cuerpo físico fuera solo un traje que usas y no una prisión. Las emociones que alguna vez te dominaron, miedo, inseguridad, necesidad, perderán su poder sobre ti, porque ya no eres el personaje que las siente. Eres la conciencia que los observa, y también observas cómo se disuelven cuando ya no queda quien los alimente. El séptimo día sucederá algo aún más profundo, te darás cuenta de que nunca estuviste separado. Que cada experiencia de dolor, cada momento de duda, cada lucha era solo la mónada recordándose a sí misma a través de la ilusión de la limitación. Y entonces la pregunta ya no será cómo pude volverme divino, sino cómo pude olvidar que siempre lo fui. Esta es tu invitación. No para un viaje espiritual, sino para el regreso. No para una búsqueda, sino para el reconocimiento. No para convertirnos en algo nuevo, sino para recordar lo que nunca dejó de ser. La mónada ya está dentro de ti, esperando que dejes de negarla. Así que esta noche, cuando el silencio sea tu único testimonio, habla. Y cuando las palabras salgan de tus labios, debes saber que no eres tú quien las dice, sino que es mónada quien las recuerda a través de ti. Y una vez recordado, no hay vuelta atrás. No hay olvido. Solo existe la verdad, finalmente libre para brillar. Comenta Soy mónada encarnada ahora. Suscríbete a los códigos divinos para recibir enseñanzas avanzadas que te guiarán en el funcionamiento pleno de esta conciencia. Y dale me gusta a este video, para que otros elegidos puedan encontrar su camino antes de que las estructuras de control intenten enterrar esta verdad nuevamente. La mónada está lista. ¿Eres?